La oración sin cambio es vacía, es la herejía más segura de todas. No es una doctrina torcida, no es un escándalo público. Es esa conversación íntima que tienes contigo mismo, donde Dios es solo un invitado de honor que nunca toma la palabra. Es el eco de tu propia voz en una catedral vacía que has construido en tu corazón, y lamento, con un dolor que quema, decirte que esta se ha vuelto la oración de nuestra generación. Hemos perfeccionado el arte de hablar con el cielo sin que una sola palabra transforme nuestra tierra. ¿Hace cuánto tiempo que tu oración no te interrumpe el sueño? ¿Hace cuánto que no te arruina el orgullo, que no te desordena la agenda por completo? ¿Dónde fue que perdimos el asombro? ¿En qué momento exacto el arrodillarse se convirtió en una postura física y no en una declaración de guerra contra nuestro propio yo? Porque hemos aceptado una verdad que no hiere el pecado. Y la verdad que no hiere el pecado no puede sanar el alma. Le pone una curita a la infección en lugar de tomar el bisturí para cortar de raíz lo que nos está matando por dentro. Buscamos un mensaje que nos motive, pero huimos del que nos santifica. Y así vivimos, en una esquizofrenia espiritual. Cantamos sobre el fuego en el culto del domingo y vivimos en el frío de la indiferencia el lunes por la mañana. Levantamos las manos en una atmósfera creada por luces y sonido, pero las bajamos para seguir construyendo nuestros pequeños reinos de vanidad, de comodidad, de miedo. Esta fe tibia, esta oración estéril, es el gran ídolo de nuestro tiempo, una religión diseñada para apaciguar la conciencia sin crucificar la carne. Y el cielo está en silencio. No porque Dios no hable, sino porque hemos hecho tanto ruido con nuestra religiosidad que ya no podemos escuchar el susurro de su espíritu llamándonos de vuelta al desierto, al primer amor, al lugar donde todo comenzó. Sé que esto duele, toca esa sospecha silenciosa de que nos hemos estado engañando a nosotros mismos. Pero esto no es un ataque, es un llamado de regreso a la esencia, porque la oración que no te cambia es un monólogo con tu ego. Y en este video vamos a desempacar juntos el mapa de regreso al corazón de Dios, un viaje de 3 estaciones que lo cambian todo. No es una fórmula mágica, es un mapa antiguo, trazado con sangre y con lágrimas. Y si te quedas conmigo, te prometo que al final de este camino entenderás no solo por qué tu vida de oración se siente estancada, sino cuál es el primer paso exacto para encenderla de nuevo con un fuego que el mundo no pueda apagar. El primer paso para apagar ese fuego falso y encender el verdadero no es aprender una nueva técnica de oración, no es encontrar el lugar perfecto o la hora ideal. El primer paso es una demolición, es tener el valor de mirar el edificio de nuestra vida espiritual y admitir que los cimientos están mal. Muchos de nosotros hemos construido nuestra fe sobre la arena de la conveniencia. Oramos para sentirnos bien, no para ser hechos santos. Pedimos bendiciones que se ajusten a nuestros planes, en lugar de pedir que nuestros planes se rindan ante su voluntad. No es oración, es negociación. No es comunión, es una transacción. Observa esto con calma. Hemos perfeccionado el arte de la religiosidad de aparador. Sabemos levantar las manos, cerrar los ojos, incluso derramar una lágrima en el momento justo del clímax de la canción. Pero, ¿qué pasa el lunes a las 10 de la mañana cuando tu jefe te humilla o cuando la tentación toca a la puerta de tu celular en la soledad de tu cuarto? Ahí es donde la verdadera fe se mide. Y la oración vacía, la que no cambia, nos deja exactamente en el mismo lugar, vulnerables, débiles, y actuando como si no conociéramos a aquel a quien le cantamos el domingo. No siempre fue así. Hubo un tiempo, y no tan lejano, en que los hombres y mujeres de Dios eran conocidos no por sus dones, sino por sus rodillas, agastadas. La historia de cada avivamiento genuino no comienza con una estrategia brillante o un evento masivo, comienza con un puñado de personas rotas, en un cuarto trasero, clamando a Dios con una desesperación que se negaba a aceptar un no por respuesta. Su oración no era una petición, era una declaración de guerra contra su propia comodidad y contra las tinieblas.
Esa oración hacía temblar los lugares donde estaban reunidos, no por el volumen de sus voces, sino por el peso de su rendición. Y ese es el mapa que hemos perdido. Ese es el camino de regreso. Las 3 estaciones de las que te hablé no son lugares geográficos, son posturas del corazón. Son 3 abandonos necesarios para encontrar la presencia real. Y la primera estación, el punto de partida de toda transformación verdadera, es lo que yo llamo el altar del silencio y la verdad desnuda. Guarda este nombre. No es un lugar bonito, es un lugar brutalmente honesto. Es el momento en que apagas la música, cierras los libros, dejas de recitar tus peticiones y te quedas quieto, completamente quieto. Y en ese silencio haces la pregunta más aterradora y más liberadora de todas. Señor, ¿quién soy yo, en realidad? Si esto ya te incomodó, aguanta, porque es en la respuesta a esa pregunta donde todo comienza a cambiar. Y la respuesta no llega como una voz audible, no llega como un sentimiento cálido que te abraza. Órale, ¿qué va? La respuesta es un silencio que pesa, un silencio que tiene forma y color. Es el reflector de un quirófano que se enciende de golpe y te muestra sin anestesia el estado real de tu alma. En ese altar desnudo, sin la música que te ayuda a sentir, sin las palabras de otro pastor que te motiven, te encuentras cara a cara con el verdadero tú, no el que publicas en redes sociales, no el que tus amigos de la iglesia creen que eres, sino el que negocia con el pecado en la madrugada, el que guarda resentimientos como si fueran tesoros, el que sonríe por fuera mientras la amargura le carcome los huesos por dentro. Observa esto con calma. En ese silencio ves las máscaras que con tanto esmero has fabricado. La máscara de la piedad, la máscara de la fortaleza, la máscara del todo está bien. Y una por una, sin que puedas hacer nada, comienzan a caer al suelo y a romperse como si fueran de yeso. Y lo que queda es crudo, es vulnerable, es la verdad de un corazón que, como dice la Escritura, es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y duele, claro que duele, duele como el infierno, porque es la muerte de la imagen perfecta que tenías de ti mismo. Es el ego retorciéndose en el suelo, gritando, porque ha sido expuesto por la luz. Muchos huyen en este punto, le suben el volumen a la música, abren un libro, llaman a alguien, hacen cualquier cosa para no soportar esa visión, pero pocos, muy pocos, entienden que esa herida es una misericordia. Ese dolor no es el castigo de un Dios enojado, es la mano firme del cirujano divino que ha encontrado el tumor. La verdad que hiere el pecado no viene a condenarte, viene a localizar con precisión la enfermedad que te está matando para poder extirparla de raíz. ¿Entiendes la diferencia? No es un juicio, es un diagnóstico, y solo cuando aceptas el diagnóstico puedes recibir el tratamiento. Antes de seguir a la segunda estación, la de la cruz, encara esta pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que no te permites un silencio así de brutalmente honesto? ¿O acaso tu oración se ha vuelto el escondite perfecto para huir de ti mismo? Esa pregunta incomoda, ¿verdad? Pesa, porque en ese silencio brutal no hay a quien echarle la culpa, no hay excusas, solo estás tú y el eco de tus propias negociaciones con la mediocridad. Solo estás tú y el espacio vacío donde debería estar su voz. Muchos se quedan paralizados en esa primera estación, en el altar de la verdad desnuda. Ven el desorden, sienten el frío de su propio corazón y en lugar de pedir ayuda para limpiar, se acostumbran a vivir en las ruinas convencidos de que así es la vida cristiana. Una visita semanal a la zona del desastre. Pero el mapa no termina ahí. Observa esto con calma, porque una cosa es arrodillarse en lo secreto y ver el mugrero, y otra muy distinta es levantarse, tomar la escoba y empezar a limpiar, aunque te tome toda la vida, y eso nos lleva, sin escalas, a la segunda estación de este mapa de regreso, la cruz de la obediencia cotidiana. Esta no es la cruz de madera pulida que te cuelgas en el cuello como un amuleto. No es el símbolo estético que pones en tu perfil. Órale, esta es la cruz que no se ve, es la cruz invisible que cargas el martes a las 11 de la mañana, cuando tu jefe te humilla y tú eliges la mansedumbre en lugar de la venganza.
Es la cruz que pesa en la madrugada, cuando tu cuerpo te pide 5 minutos más de sueño, pero el espíritu te susurra que hay una batalla que ganar de rodillas. Es morderte la lengua hasta que sangre para no destruir a alguien con tus palabras. Es dar cuando tu cuenta de banco está temblando. Es elegir la pureza cuando nadie te está viendo y la tentación te grita al oído. Aquí es donde la fe de aparador, la fe de evento y de concierto se hace añicos, porque esta chamba, esta obediencia silenciosa, no genera aplausos. Nadie te va a dar un like por perdonar por 70ª vez a quien te traicionó. Nadie va a subir al escenario a contarlo como un testimonio espectacular. Esta es la muerte lenta y diaria del yo. Es el no a mí, sí a ti, en los detalles más pequeños y mundanos de la existencia. Y la neta es que hemos predicado un evangelio donde la cruz es un evento histórico que admiramos, pero no un instrumento de ejecución que cargamos. Queremos la resurrección, pero sin la crucifixión de nuestra propia voluntad. Queremos la corona, pero le sacamos la vuelta a las espinas. Pero aquí viene la trampa mortal, el punto donde el 99% de los viajes espirituales se estancan y mueren. ¿Qué pasa cuando la fuerza de voluntad no alcanza? Cuando la obediencia se siente como cargar una piedra que te aplasta en lugar de un yugo que te libera. Aquí es donde la verdad te tiene que herir para poder sanarte. La respuesta a esa pregunta es la llave que abre la celda o la cierra para siempre. Cuando la obediencia se siente como una piedra que te aplasta, es porque estás tratando de cargarla con tus propias fuerzas. Es la señal de alarma, la luz roja en el tablero de tu alma, que te grita que has vuelto a la religión del esfuerzo propio. Has convertido la vida cristiana en una competencia de aguante, en una prueba de qué tan bueno eres para apretar los dientes y seguir adelante. Y déjame decirte algo que va a sonar a herejía en muchos lugares. Dios no está impresionado con tu fuerza de voluntad. No le interesa tu capacidad para aguantar vara. Él no te llamó a ser un héroe estoico, te llamó a ser un hijo dependiente. El problema es que hemos confundido la obediencia con el moralismo. El moralismo dice, yo puedo, yo debo, yo lo haré. Es el ego vestido de santidad. La verdadera obediencia, la que nace del espíritu, susurra, no puedo, él debe, solo en él lo haré. ¿Ves la diferencia abismal? Una se alimenta de tu orgullo, la otra nace de tu rendición. Una te deja exhausto, frustrado y sintiéndote como un fraude. La otra te conecta a una fuente de poder que no es tuya, a una gracia que te capacita para hacer lo que por ti mismo es imposible. Muchos oran pidiendo fuerza para cargar su cruz. Pocos oran pidiendo la debilidad suficiente para que Cristo la cargue a través de ellos. Guarda esto, porque es el secreto de todo. No se trata de obtener más fuerza. Se trata de reconocer tu absoluta bancarrota espiritual. Es llegar al punto del ya no puedo más, del me rindo, y no verlo como una derrota, sino como el verdadero punto de partida. Es en ese preciso instante, cuando tu fuerza se agota y tu voluntad se quiebra, que el poder de Dios tiene por fin el espacio para manifestarse en tu vida. Hemos estado tratando de remar contra la corriente con nuestros propios brazos, cuando lo único que se nos pedía era levantar la vela de la rendición para que el viento del Espíritu nos llevara. Por eso te sientes aplastado, estás remando, estás confiando en el músculo de tu fe, en lugar de descansar en la fidelidad de tu Dios. Y esa es la oración vacía, la que pide ayuda, pero no suelta el control, la que pide dirección pero no está dispuesta a soltar el volante. Antes del próximo punto, encara esta pregunta con una honestidad brutal. ¿A qué te estás aferrando con tanta fuerza, creyendo que es obediencia, cuando en realidad es el ídolo de tu propio esfuerzo? Y ese ídolo tiene muchos nombres. A veces se llama responsabilidad. A veces se llama ser un buen ejemplo. Otras veces, y esta es la más peligrosa, se llama mi ministerio. Nos aferramos a la imagen de la persona que se esfuerza, la que nunca se rinde, la que siempre puede con el paquete, y oramos pidiendo a Dios que bendiga nuestro esfuerzo, que multiplique nuestros panes y peces, en lugar de rendir nuestra canasta vacía y admitir que no tenemos nada que ofrecer.
Nos da pánico soltar el control, porque en el fondo no confiamos en que Él nos vaya a sostener si caemos. Preferimos el dolor conocido de cargar un peso que nos está matando, al vértigo desconocido de la rendición total. Es el orgullo disfrazado de piedad. Es la autosuficiencia vestida con ropa de domingo. Observa esto con calma. El primer paso para desmantelar este ídolo, la primera estación en este mapa de regreso a la que fuimos convocados, es el altar del silencio y la verdad desnuda. Y no me refiero a un silencio pasivo, a simplemente no hablar. Me refiero a un silencio que grita, un silencio donde apagas la música, cierras las redes sociales, guardas el celular y te sientas a solas con tu propia alma y con el Dios que todo lo ve. Es el momento de la honestidad brutal, de hablar a calzón quitado, sin adornos religiosos. Es mirar tu corazón y decirle a Dios, esto es lo que hay. Esta es la envidia que no confieso. Esta es la amargura que disfrazo de justicia. Este es el miedo que me paraliza y que llamo prudencia. Ya no me voy a hacer güey. Heme aquí. Este altar no es cómodo. Se siente como una cirugía sin anestesia, porque la verdad que no hiere, el pecado, no puede sanar el alma. Y en ese silencio, la voz de Dios por fin tiene espacio para cortar, para señalar el ídolo del esfuerzo y llamarlo por su nombre: incredulidad. Porque cada vez que remas con tus propias fuerzas, le estás diciendo a Dios, no confío en tu viento. ¿Hace cuánto que no visitas ese altar? ¿Hace cuánto que tu oración no es más que una lista de pendientes para Dios, en lugar de un corazón abierto sobre la mesa de operaciones del Espíritu? Si sobrevives a ese altar, si permites que la verdad te desnude sin salir corriendo, entonces estás listo para la segunda estación, la cruz de la obediencia cotidiana. Aquí es donde la revelación de ese altar se hace carne. La oración sin cambio es vacía porque se queda en la confesión, pero nunca llega a la acción. La verdadera obediencia no se ve en los grandes sacrificios públicos, sino en las 1000 pequeñas muertes al yo que nadie aplaude. Es pedir perdón cuando tienes la razón. Es cerrar la boca cuando quieres destruir a alguien con tus palabras. Es dar cuando no te sobra. Es elegir la integridad cuando la trampa te ofrece un atajo. Cada una de estas decisiones es un clavo en la cruz de tu ego. Y duele. Claro que duele, pero es el único dolor que produce vida. Es aquí donde la fe deja de ser una idea y se convierte en una biografía. Y este entrenamiento en lo pequeño, en lo diario, nos prepara para algo más grande. Nos prepara para la tercera y última estación, la que enciende todo el viaje. Pero antes de llegar ahí, la pregunta es, ¿en dónde te has atorado tú? ¿En el miedo a la verdad del altar o en el costo de la obediencia de la cruz? Y es una pregunta honesta, una pregunta sin trampa, porque la mayoría de nosotros nos hemos quedado atorados en uno de esos dos lugares. Muchos llegan al altar y la luz de la verdad es tan cruda, tan implacable, que los deja ciegos. Ven el monstruo de su propio ego, la telaraña de sus mentiras, la frialdad de su corazón, y en lugar de caer de rodillas y pedir la cirugía del espíritu, se levantan y huyen. Regresan al ruido, a la distracción, a cualquier cosa que los haga olvidar lo que vieron en el silencio. Porque es más fácil vivir con un pecado conocido que enfrentar el dolor de la purificación. El miedo a cambiar es más grande que el dolor de seguir igual. Otros, los más valientes quizá, sobreviven al altar, se dejan quebrar y empiezan a caminar el camino de la cruz. Pero el peso de la obediencia diaria es brutal. No es el sacrificio de un día, es la muerte de todos los días. Es la lengua que te muerdes, el cheque que firmas para dar, la disculpa que ofreces con el orgullo en la garganta. Y después de semanas, meses, años, el cansancio se instala. Y es ahí donde la serpiente susurra la mentira más devastadora de todas. Estás solo en esto. Dios te abandonó en el camino. Tu esfuerzo es inútil. Y muchos, agotados y desanimados, sueltan la cruz. No renuncian a Dios, no. Eso sería demasiado dramático. Simplemente negocian con Él. Hacen una tregua con su carne. Se conforman con una vida buena en lugar de una vida santa.
Se convencen de que la obediencia radical es para otros, para los gigantes de la fe, no para ellos. Pero escucha bien esto, porque es la clave para salir del estancamiento. Ni el altar de la verdad ni la cruz de la obediencia fueron diseñados para ser estaciones finales. Son paradas en un viaje, no destinos. Son el lugar de la preparación, no el lugar del poder. Y es aquí donde entra la tercera estación, la pieza que falta, el catalizador que toma la verdad del altar y la obediencia de la cruz y les prende fuego. Es el secreto que los primeros cristianos conocían y que nosotros hemos olvidado. La razón por la que sus oraciones hacían temblar las cárceles y las nuestras apenas hacen eco en el techo de nuestras iglesias. Si te has sentido paralizado por la verdad o agotado por el esfuerzo, no es porque te falte fuerza o valentía, es porque te falta el tercer elemento, el que lo cambia todo. Y si te quedas conmigo, te prometo que vamos a desenterrar juntos este tesoro perdido. Porque la voluntad de Dios no es que vivas en un altar de culpa o bajo una cruz de cansancio, sino en el poder de una tumba vacía. La tumba vacía no es un final feliz para una historia triste, es una declaración de guerra. Es la inauguración de un nuevo tipo de poder en el universo, un poder que no se basa en el esfuerzo humano, sino en la autoridad divina. Y esta es la tercera estación del mapa, la que une la verdad del altar y el sacrificio de la cruz. Es el trono del Espíritu y la autoridad delegada. Observa esto con calma. Imagina a los discípulos encerrados en el aposento alto. Ya pasaron por el altar de la verdad. Pedro lloró amargamente al reconocer su traición. Ya están en la cruz de la obediencia. Jesús les dijo que esperaran en Jerusalén, y ahí están, esperando, aunque no entienden bien para qué. Tienen la doctrina correcta y la disposición correcta, pero están paralizados por el miedo. La puerta está cerrada con cerrojo. Su oración es un susurro de hombres asustados. ¿Te suena familiar? Una verdad que te condena, una obediencia que te agota y un miedo que te encierra. Y entonces sucede. No es una idea nueva, no es un curso de liderazgo, no es una estrategia de 7 pasos. Es un sonido, un estruendo como de un viento recio que llena toda la casa. Es fuego, lenguas de fuego que se posan sobre cada uno de ellos. Y de repente, los hombres que susurraban ahora rugen. Los que se escondían ahora salen a las plazas. La puerta que estaba cerrada con cerrojo ahora es derribada desde adentro. ¿Qué cambió? No cambió la verdad. No cambió la orden de obedecer. Cambió la fuente de poder. Dejaron de operar con la fuerza de su arrepentimiento y su disciplina y comenzaron a operar con el poder del Espíritu Santo. Aquí es donde a la mayoría de nosotros nos cae el 20, o debería. La oración sin cambio es vacía porque intentamos orar desde el altar de la culpa o desde la cruz del esfuerzo. Pero la oración que desata el poder del cielo se hace desde el trono de la autoridad que Cristo nos delegó. No es rogarle a un Dios distante, es ejecutar la voluntad de un Rey presente. No es pedirle que haga algo, es alinearse con lo que Él ya está haciendo y ser el canal por el cual lo hace en la tierra. La cruz fue para matar tu yo, pero el trono es para que Él viva a través de ti. Y hemos predicado tanto sobre la cruz que hemos olvidado por completo que la meta final era el trono. Nos hemos quedado cargando los maderos, sintiéndonos muy espirituales por el peso, sin darnos cuenta de que se suponía que debíamos dejar esa cruz al pie de una tumba vacía y recibir el cetro del poder de la resurrección. Por eso te sientes cansado. Estás tratando de hacer con tu fuerza de voluntad lo que solo el fuego del Espíritu puede hacer. Y es que la palabra trono nos asusta, ¿no es cierto? Nos suena a arrogancia, a soberbia, a un intento de ponernos en el lugar de Dios. Y esa es precisamente la mentira que nos mantiene cargando los maderos. El trono del que hablamos no es el trono de tu ego, es el trono de su autoridad operando a través de un vaso rendido. No es tu poder, es su poder delegado. El esclavo le ruega al amo desde el patio de servicio. El hijo le habla al padre desde la sala del trono, no porque sea igual al padre, sino porque comparte su nombre, su herencia y su misión. ¿Te das cuenta de la diferencia abismal? La oración del esclavo es:
Ojalá el amo me escuche. Ojalá tenga un buen día. La oración del hijo es: Padre, ¿cuál es la orden del día para el reino? Estoy listo para ejecutar tu voluntad. Esto cambia por completo el lenguaje de tu intimidad con Dios. Dejas de presentarle problemas y empiezas a presentarle sus propias promesas. Dejas de informarle sobre el avance del enemigo y empiezas a recordarle al enemigo sobre su derrota ya decretada en la cruz. No es un juego de palabras, es un cambio de dimensión espiritual. Es pasar de ser un reportero de guerra a ser un soldado en el frente de batalla, armado con la autoridad del comandante en jefe. Tu oración deja de ser un reporte de daños y se convierte en una orden de avance. Esto es lo que significa que la verdad te sane el alma. La verdad de que ya no eres un huérfano pidiendo limosna, sino un hijo o una hija con las llaves del reino en la mano. Y una llave no sirve para adornar, sirve para abrir puertas que el infierno ha cerrado. Observa esto con calma. La mayoría de nuestras oraciones son defensivas. Señor, protégeme. Señor, guárdame. Señor, que no me pase nada malo. Pero la oración desde el trono es ofensiva, en el sentido militar de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre esta enfermedad. Establezco tu paz en mi hogar donde ha reinado la discordia. Declaro que las puertas de mi ciudad se abren al Evangelio. No estás inventando nada. Estás aplicando lo que ya fue conquistado. Estás haciendo en la tierra lo que ya es una realidad legal en el cielo. Y esa, precisamente esa, es la tercera y última estación de nuestro mapa. El lugar donde el arrepentimiento del altar y la obediencia de la cruz se encuentran con el poder de la resurrección. La llamamos la estación del trono. No es un lugar físico, es una posición espiritual. Es el entendimiento visceral en la médula de tus huesos de que ya no eres un huérfano pidiendo limosna en la puerta del palacio. Eres un hijo sentado a la mesa del rey. El arrepentimiento en el altar te limpió. La obediencia en la cruz te formó. Pero el poder de la resurrección te sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que tu oración cambia de tono. Pasa del «Por favor, Señor, si es tu voluntad», a la declaración firme de «Padre, tu palabra dice y por lo tanto yo establezco». Observa esto con calma. La oración desde el trono no negocia con la enfermedad, le ordena que se vaya. No le pide permiso a la pobreza para entrar en la bendición, sino que cancela la asignación del devorador. No vive con miedo a las tinieblas, sino que enciende la luz, y las tinieblas tienen que huir. Esto no es arrogancia, es la audacia de la filiación. Es la diferencia entre un soldado que pide refuerzos y un general que da una orden porque conoce el plan de batalla del comandante en jefe. ¿Cuándo fue la última vez que tu oración sonó menos a una lista de deseos y más a un edicto real? Aquí es donde todo el mapa cobra sentido. Sin el altar, la autoridad se vuelve soberbia. Sin la cruz el poder se corrompe. Muchos quieren el poder del trono sin la muerte de la cruz y sin la honestidad del altar. Quieren los milagros sin el carácter. Quieren mover la mano de Dios sin ser movidos por el corazón de Dios. Por eso sus oraciones son vacías, porque intentan usar una autoridad que no les ha sido confiada, pues su yo interior no ha sido rendido. El trono no es para los que se sienten fuertes, es para los que han sido quebrantados en el altar y han aprendido a morir en la cruz. Solo entonces Dios te puede confiar el poder de su resurrección. Cierra esta cuenta conmigo. El altar te quiebra para vaciarte de ti mismo. La cruz te forma para llenarte de Cristo. Y el trono te comisiona para que manifiestes el reino de Cristo aquí en la tierra. No son tres opciones, son una sola secuencia divina, un proceso ineludible de transformación. Muchos se quedan en el altar, disfrutando de la catarsis del llanto, pero sin cambiar sus hábitos. Otros avanzan a la cruz, pero se cansan de la obediencia y la carga diaria. Muy pocos, un remanente, entiende que el destino final del quebrantamiento y la obediencia no es el sufrimiento, sino la autoridad, el poder para cambiar atmósferas, para sanar cuerpos, para restaurar familias, para traer el cielo a la tierra. Ahora que conoces el mapa completo, la pregunta ya no es si Dios puede,
sino si tú estás dispuesto a caminar el proceso completo para ser un canal de su poder. Este ya no es un mensaje, es una línea en la arena. De un lado, la oración cómoda, la verdad sin filo, la fe de aparador que te mantiene entretenido mientras tu alma se muere de sed. Del otro, el camino completo, el altar que te quiebra, la cruz que te disciplina y el trono que te comisiona con autoridad verdadera. Hoy, la voz del cielo no te pregunta qué sientes, te pregunta qué eliges. Tu respuesta no se da con un sentimiento, sino con una acción. Por eso, como un acto profético, como una declaración de guerra contra la tibieza, escribe en los comentarios: acepto el costo del poder. Que cada letra sea un clavo en el ataúd de tu viejo yo. Ahora piensa en una persona, una que amas, alguien que está atrapado en la religión, orando palabras vacías. Envíale este mensaje no para que le guste, sino para que despierte. Sé el mensajero que le lleve la verdad que hiere para sanar. Finalmente, si estás listo para abandonar el evangelio de plástico y abrazar la fe que lo cuesta todo y lo entrega todo, suscríbete. Este no es un canal, es un campo de entrenamiento para el remanente que se niega a doblar la rodilla ante la comodidad. Aquí afilamos la espada.